Perfecto. Ahí estoy. Me había olvidado de grabar. Bueno, y ya empezamos de nuevo con la planilla. Esperen que acá quiero hacer una cosa. Perfecto. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora, ya seguimos con la planilla de cálculo. Yo la vez pasada comencé a trabajar con Excel. Acá les muestro en pantalla la planilla de cálculo. Y lo que vimos fue cómo agrandar una columna. ¿Se acuerdan que yo, por ejemplo, ponía una palabra? Para introducir la palabra tengo que agregar lo que yo quiera. En este caso le puse casa y tengo que tocar Enter o hacer un clic en cualquier otra parte de la planilla. Con eso yo ya introduzco, fíjense que al pararme sobre el rango A1, ¿se acuerdan que rango era la columna, la intersección entre la columna y una fila se llamaba celda? Esa celda tenía una dirección y esa dirección en Excel se llama rango. Acá van a ver en esta barra de estilos o de direcciones que me dice A1, que es donde estoy parado actualmente. En la barra de fórmula, fíjense que me dice también casa, a lo mismo que acá, que en A1. Siempre la barra de fórmulas me muestra el contenido que tengo en donde estoy parado con la celda activa. ¿Se acuerdan que la celda activa era la celda esta que está como más marcada? Fíjense, esta que están viendo acá, ahora estoy en F5. Esa celda que tiene los bordes más marcados es la celda activa. Es como el cursor que tenemos en un procesador de textos. Yo voy a agregar casa y le voy a poner casa pintada. Ahí. ¿Se acuerdan que la clase anterior yo lo que había hecho era, me paraba entre A y B, cambia el cursor, fíjense cómo cambia una especie de cruz, dejo el botón izquierdo apretado y deslizo hacia adentro para achicar toda la columna, esta que ven acá. Y fíjense que también seleccioné esa columna. Habíamos dicho que para seleccionar yo tenía filas. Si me paraban las solapas, seleccionaba todas las filas y si seleccionaban las solapas de las columnas, que están rotuladas por letras, seleccionaba toda esa columna. Que en este caso, ¿se acuerdan que habíamos hablado de 1.048.576 filas que tenía la planilla de cálculo? Había quedado una tarea, ahora que me acuerdo. Había quedado una tarea. Bueno, después lo miramos a eso. Yo acá, fíjense que achiqué la columna, pero el tamaño que tiene, el contenido que tiene esa celda es mayor al tamaño que tiene la columna, el ancho de columna. Fíjense que Excel, como ve que acá en B1 no hay nada, me muestra todo el contenido de A1. Fíjense, si me paro en A1, la barra de fórmulas me muestra todo el contenido. Si me paro en B1, B1 no tiene nada acá en la barra de fórmulas. Fíjense donde tengo el cursor. Pero Excel me lo muestra porque B1 está desocupado. Si yo ahí ocupo algo, pongo un 8, fíjense que ya Excel, el contenido de A1 ya no me lo muestra. Esto lo habíamos visto en la clase anterior. Con respecto a Calc, fíjense que Calc tiene como una flechita de color rojo, casa pintada. Voy a achicar la columna. Ahí me muestra todo el contenido, pero si ocupo la columna B1 y le doy Enter, fíjense que me pone como una flechita de color roja. ¿La ven ahí? Sí. Esto me indica que esa columna tiene más contenido que el ancho de la columna. Esto es re interesante en LibreOffice, que me muestre esto. La verdad que para mí me parece perfecto esa opción, porque cuando tenemos planillas muy grandes, la verdad que por ahí uno se confunde y se complica bastante ese tema. Bueno, pasamos de nuevo a Excel y acá, yo no sé si vieron el video que les grabé, pero en el video surgieron algunas otras cuestiones. Habíamos hablado para repasar del cuadro de llenado. ¿Se acuerdan que era este puntito que ven acá? Yo ahí me estoy posicionando en ese puntito, a la derecha en la parte inferior de la celda activa, y cambia el cursor a una cruz. ¿Lo ven? Sí. Si yo a ese agrego, por ejemplo, un 1 y le doy Enter, ahí le di la entrada al 1, me paro en el rango donde está el 1
me paro en el cuadro de llenado, dejo el botón apretado y deslizo sin soltar el botón izquierdo del mouse y deslizo sin soltar. Fíjense que ya me copia ese contenido. Esto es re importante en una planilla de cálculo. Si yo toco 1 y después le pongo 2, selecciono los dos. Esta es la diferencia con el anterior. En el anterior yo nos ponía el 1 nomás y copiaba. Ahora no, yo pongo 1 y 2, selecciono los dos. ¿Y para qué hago esta selección? Para que Excel sepa cuál es el salto que voy a pegar. Acá le estoy diciendo que el salto va a ser de 1 en 1. Pongo 1 y 2 y copio hacia abajo. Fíjense que Excel ya me llena toda esa serie de datos. Lo mismo pasa si yo había puesto los múltiplos de 2, selecciono y copio hacia abajo. Fíjense que ya Excel me va a seleccionar los múltiplos de 2. Habíamos también visto que si yo ponía lunes y copio hacia abajo, fíjense que Excel me llena los días. Si yo pongo enero y copio hacia abajo, Excel me copia los meses. Fíjense qué pasa, que esto yo lo puse en el video. Si pongo enero en mayúscula, yo me paro acá y copio hacia abajo. Fíjense que ya me copia todo en mayúscula. Pero ¿qué pasa en Calc? En Calc, si yo pongo enero en mayúscula, me paro ahí, dejo el botón apretado y deslizo hacia abajo, fíjense que ya me rellena, pero me lo rellena en minúscula. Esto mucho cuidado, porque uno cuando está apurado, copia ni se fija, y fíjense la diferencia con Excel. En eso Excel está como mejor terminado. ¿Ven? Sí. Esto que ustedes ven acá no es mágico. O sea, son listas que ya las tiene configuradas Excel. No es que Excel porque sí o por magia lo pone a eso. Yo podría configurar mis propias listas. Supónganse que yo estoy, lo que me pasa a mí siempre en el ministerio. Yo siempre trabajo con muchas localidades, con todas las localidades de Río Negro. Entonces, yo lo que podría hacer sería una lista de localidades, configurarle a Excel, para que cuando copio con el cuadro de llenado, me copie las listas que yo configuré. ¿Cómo hago esto? Fíjense, me voy a ir a archivo, voy a bajar, voy a tocar más y me voy a ir a opciones. Cuando me voy a esa opción, estoy acá en todo lo que es la configuración general de Excel, de la planilla de cálculo de Excel. Desde acá yo voy a hacer todas las configuraciones generales y nosotros vamos a ver algunas opciones, después yo le voy a mostrar otra. Todas las configuraciones generales de la planilla de cálculo. Ejemplo, acá me dice tamaño de fuente 11, fíjense, ese va a ser el tamaño de fuente cuando yo abra Excel, de forma predeterminada me va a poner ese tamaño de letra, de fuente. Yo ahora me voy a ir a la opción avanzadas y voy a bajar. Voy a bajar, fíjense que hay 10 millones de configuraciones y algunas hasta bastante sofisticadas. Voy a bajar, fíjense que hay un montón, pero voy a elegir esta opción, que es modificar listas personalizadas. ¿La ven? Sí. ¿Sí? Toco ahí y fíjense que acá se va a abrir ya un cuadro con un montón de listas. Fíjense, estas que ven acá son las que me rellenaba el cuadro de llenado. Yo voy a agregar una nueva lista, y voy a hacer clic acá, y voy a empezar a agregar. Voy a poner Viedma, voy a poner coma, voy a separar, voy a poner San Javier, voy a poner coma, voy a poner Bariloche, voy a poner coma, voy a poner Sao, y así voy a seguir. Una vez que yo agregué estas listas, voy a tocar aceptar. Esperen que las voy a agregar. Ahí las agregué. Fíjense que ya quedaron acá en la parte inferior. ¿Lo ven? Sí. Y voy a tocar aceptar.
Voy a tocar aceptar de nuevo y ya me voy a venir acá al Excel. Yo voy a poner Viedma y ya me voy a parar en el cuadro de llenado y fíjense que a medida que voy copiando me va rellenando la lista que yo puse. Fíjense qué importante, porque yo siempre trabajo con todos los municipios y siempre estoy o que copié mal o que estoy una por una y así. Con esto, fíjense que ustedes pueden rellenar cualquier lista. La que ustedes trabajen diariamente, tienen una lista y para no llenarlas, bueno, la llenan en la opción que les mostraba y ya el cuadro de llenado se los va a copiar automáticamente. Tiene mucha potencia. Si vamos a Calc, fíjense que en Calc cambia la opción. Yo me voy a venir a la opción Herramientas y me voy a venir a Opciones. Fíjense que acá voy a elegir Listas de ordenamiento. Fíjense que acá, Calc, si ustedes se fijan, dice LibreOffice. Son todas las configuraciones del paquete, tanto para Word, para Writer, para Calc, para Base o para Impress, que son las 4 aplicaciones que trae el paquete de oficina de LibreOffice. Tenemos opciones para cargar y guardar. Fíjense que acá hay muchas más. Yo toco acá y tengo más opciones. Pero yo lo que voy a hacer, me voy a venir a las opciones del programa que yo quiero trabajar, que es LibreOffice Calc. Y acá voy a elegir la opción Listas de ordenamiento. Una vez que elijo la opción, fíjense que es muy parecido a lo que veíamos anteriormente. Me voy a ir a Nuevo y acá voy a ir agregando Viedma. Voy a agregar San Javier. Lo mismo que hacía con el anterior. Acá creo que tengo que agregar la coma, no sé si me lo va a tomar. Sao, y lo voy a dejar ahí. Voy a añadir. Ahí me las agregó, ¿lo ven? Y voy a tocar aceptar, perdón, aplicar. Y después voy a aceptar. Acá Viedma. Voy a poner Viedma y ya voy a hacer el mismo proceso que hacía antes. Fíjense que es muy parecido, pero me cambia la opción. Esto es re importante, por eso es que Calc y Excel a simple vista son muy parecidos, pero cuando vamos a configurar, la verdad que se despelota todo, porque no están en las opciones de configuración ya, como pueden ver a simple vista, por eso les mostraba este tema, están en diferentes menús según la aplicación que estén trabajando. Bueno, esto fue lo que vimos en la clase anterior. Trabajamos mucho con esto del cuadro de llenado. Nosotros vamos a trabajar muchísimo más cuando entremos con las fórmulas. Y les puedo asegurar que el cuadro de llenado le va a ahorrar, a la gente que aprenda a manejarlo, le va a ahorrar horas de trabajo. Pero horas. Así que tiene mucha potencia. Muchísima potencia. Bueno, yo acá, como les decía la clase anterior, yo acá, fíjense, para borrar selecciono todo, o toco acá, ¿se acuerdan la intersección entre la columna y la fila? Y toco Delete. Ya me borra todo el contenido de la planilla de cálculo Excel. La clase anterior yo hice los múltiplos de 2, copié hacia abajo, después hice los múltiplos de 4, copié hacia abajo. ¿Se acuerdan que hicimos todas las tablas? Sí. Y una vez que tengo ya todo eso, que tengo los 2 saltos que quiero, selecciono todo y voy a copiar hacia la derecha. Acá ya Excel me va a ir poniendo los múltiplos que yo quiera. Si yo quiero achicar todo esto, ¿se acuerdan que había una opción? Yo puedo seleccionar ahí, selecciono toda la planilla, me paro entre A y B o cualquiera de las solapas que ven acá y le voy a hacer doble clic. Fíjense que ya Excel me va a ordenar todos esos números que yo puse ahí. Esto lo mismo pasa en Calc, no lo voy a mostrar, pero trabaja de la misma forma. ¿Se acuerdan que vimos la barra de estado? Yo iba seleccionando, ahí voy seleccionando, y acá en la parte inferior, ¿se acuerdan que teníamos la barra de estado? Acá me está tirando la suma de la selección que hice, y acá me está tirando el promedio de esa selección.
Fíjense que yo a medida que voy seleccionando, ya Excel, en este caso, ya está realizando operaciones matemáticas. Tiene mucha potencia de trabajo. Habíamos visto también que esto, si tocaba botón derecho, yo podía elegir la operación que quiero que me tire, el resultado. Yo podría sacar promedio si no lo quiero. Las que están con tilde habíamos dicho que son las que me está mostrando la barra de estado. Supónganse que promedio no lo quiero, le hago un clic y le voy a poner que me tire el máximo valor de la selección que hice. Ahí toqué máximo y fíjense que acá ya me dice que el máximo valor de la selección que tengo es el 6 y está bien porque es la selección que yo hice. Esto del máximo ustedes van a decir, sí, pero es una pavada porque yo lo busco el máximo. En este caso sí, pero cuando yo tengo 100.000, 200.000 registros o una base de datos, el máximo valor ya cuesta buscarlo. Así que es una operación, nosotros lo vamos a usar también cuando entremos con fórmulas, esto del cuadro de llenado. Y acá yo les quiero mostrar otra opción. ¿Se acuerdan que vimos cómo desplazarnos? Acá, si ustedes se quieren desplazar, fíjense, yo voy a tocar ahí, en A1, voy a agrandar un poquito, y me voy a parar acá en el borde. Fíjense que ya no me paro en el cuadro de llenado, sino en el borde de la celda. Me puedo parar en cualquiera de los 4 bordes. Yo acá me voy a parar en el derecho y le voy a hacer doble clic. Fíjense que al hacer doble clic, ¿qué va a hacer Excel? Se va a trasladar a la celda anterior a la primera celda vacía, que es la N. N1 es la primera celda vacía, se va a parar en M1. Si yo toco en el borde inferior, fíjense que ya se desplaza a la parte inferior y así va a ir trasladándose de una celda a la otra. Esto también es muy importante, lo vamos a utilizar mucho cuando veamos filtros, de cómo podemos desplazarlos de una fila a la otra. Hablamos de seleccionar también. ¿Se acuerdan que yo, si me paraba en el medio de la celda, aparece una cruz blanca? Esta cruz se llama, es un cursor de selección. Si yo dejo el botón izquierdo apretado del mouse y deslizo, me selecciona. ¿Qué pasa si yo ahora me paro en el borde? Ahí me paré en el borde. Dejo Shift apretado, la tecla Shift. ¿Se acuerdan que esta la vimos, que es la mayúscula? Dejo apretado y hago doble clic. Fíjense que ahora se desplaza al final, pero a su paso va seleccionando todos los números que hacen a la celda anterior a N1, a la primera celda vacía. Esto la verdad que sirve un montón para trabajar en Excel. Bueno, y acá otro detalle. Fíjense que acá yo les estoy mostrando, todas las opciones que les estoy mostrando es con el mouse. Supónganse que yo acá hice todas estas tablas, estas que ven acá, pero yo tenía que dejar un espacio, correr a partir del 6, esta del 6, todo esto lo tenía que correr hacia la derecha. ¿Cómo hago? Una de las formas sería cortar y pegar, que eso después lo vamos a ver. Hay otra forma que es la siguiente, miren. Yo voy a seleccionar, ahí. Me voy a parar en el borde, como hicimos recién. Fíjense que cambia el cursor, ya tiene como una crucecita que tiene flechitas hacia los costados. Yo voy a dejar el botón apretado del mouse y sin soltar el botón voy a desplazarme para donde yo quiera. Fíjense qué fácil que es para Excel desplazar. Hago lo mismo. Información de una celda a la otra. No tengo ni que copiar, ni pegar, ni nada por el estilo. Fíjense que yo ya estoy desplazando de un lugar al otro esa celda. Otra opción que tienen, acá con Control Z yo voy a retroceder las operaciones. Estoy tocando la tecla Control y Z. Ya volví a como estaba antes esa planilla. Fíjense. Ahora voy a hacer lo mismo, pero ahora no quiero desplazar, sino que quiero copiar. ¿Cómo hago eso? Ahí seleccioné lo que quiero copiar. Voy a tocar la tecla Control. Yo no sé si tengo el PowerPoint acá para mostrarles.
Porque ¿saben todos cuál es la tecla control? Sí. ¿Sí? Luis, te hago una consulta. Sí. ¿Control Z es para deshacer los cambios que uno viene haciendo? Sí. Si vos haces algo, te equivocás, porque viste que si haces con la flechita no volvés para atrás. A mí me ha pasado de confundirme en algo y querer recuperar lo que había, y con la flecha deshacer no me lo permite. ¿La opción sería esta, Control Z, o te entendí No, mal? en realidad Control Z es el equivalente a esa flechita, a esta. Deshacer. Fíjate que yo me posee acá en deshacer zoom y dice Control más Z. Te está diciendo, eso se llaman hotkeys, comandos cortos. Ajá. Yo tocando Control Z, en vez de dirigirme con el mouse a donde está la flechita, con Control Z yo deshago la última opción que hice. Bien. Yo acá, viste, por ejemplo, muchas veces pasa que uno borra. Yo ahí selecciono y borré. Y soné. Eso no lo tenía que borrar. Puedo venirme a la flechita o tocar Control Z, que es el comando corto. Bien. Esto de Control Z, hay un montón de comandos cortos. Se llaman hotkeys, como les decía recién. Supónganse, si yo toco Control N, ahí donde estoy parado, fíjense que se activó acá en la negrita. Si yo toco Control N de nuevo, se desactiva. Si yo estoy escribiendo algo, ahí le di el Enter. Para no irme a formato celdas, que es lo que vamos a ver ahora, toco Control N y ya sería automático. Entiendo, sí. Control Z es la mejor opción que pueden utilizar en Excel, porque en Excel, como les decía, es muy fácil borrar. Bueno, yo acá lo que voy a hacer, miren, hablamos de que yo podía desplazar un contenido. Me paraba en el borde, ¿se acuerdan? Acá en el borde, dejaba el botón apretado y sin soltar, ahí desplazo. Ahora, si yo toco Control, escuchen bien, dejo apretado Control, me paro sobre el borde, fíjense que ahora cambia el puntero del mouse. ¿Lo ven? Tiene un signo más. Es muy chiquito. No sé si lo puedo agrandar. A ver. Ahí, si toco Control, fíjense, ahí toqué Control, me aparece un más. ¿Lo ven? Sí. Si yo lo suelto, desaparece. Yo selecciono, toco Control y me paro en el borde, aparece un más. ¿Esto qué me está queriendo decir? Que va a copiar. Yo voy a dejar el botón apretado y voy a desplazar. Y fíjense que estoy copiando. No me tengo que ir a edición copiar o a Control C, sería comando corto de copiar. Sino que yo con el mouse ya puedo estar copiando. Fíjense la facilidad que tiene. Pero como les digo también, tiene mucha facilidad para equivocarse, porque yo vine apurado y toqué el borde y lo desplacé, que eso pasa muchísimo. Mucha gente que por ahí está empezando con la planilla de cálculo tocó en el borde y quería seleccionar y tocó en el borde y desplazó y no saben lo que pasa. Bueno, pasa eso, que Excel tiene esta opción rápida para cortar, copiar y pegar. Me paro en el borde y ya, fíjense que estoy copiando. Entonces, tiene mucha facilidad para borrar, mucha facilidad para copiar y mucha facilidad para cometer errores. También, que eso está mal. Acuérdense que yo ahí les decía en el video también, en Excel, bueno, todos somos empleados del ministerio y no sé si hay alguna otra organización ahí metida y si trabajan todos con Excel. Yo, en mi experiencia, yo con Excel vengo trabajando ya hace más de 25 años. Bueno, Excel tiene menos que esa edad. Yo soy un poco más viejo todavía que Excel. Empecé con Cupro. Pero en Excel, yo las veces que he empezado, que trabajo con números, les puedo asegurar que más de un 90% de esos números hacen referencia a dinero. Y les podría asegurar que en un 100% de las veces ese dinero no era mío. Así que hay que tener mucho cuidado cuando se trabaja con los números. Y entonces, estas opciones que ven acá de cortar, copiar y pegar, que en un Word era Control C o Control V corta para pegar, acá también es lo mismo, pero tienen las opciones con el mouse. Entonces yo
tengo mucha más velocidad para trabajar. En Word pasa lo mismo, ¿eh? En el procesador de textos pasa lo mismo. Ustedes tocando control pueden copiar un párrafo y con control, perdón, copiar un párrafo y sin control seleccionan y pueden desplazar. Aparece un cursor de color gris claro. Esto pasa en el Word también y lo pueden utilizar si quieren, después mírenlo. Bueno, yo acá, y haciendo referencia a esto que les decía, que yo la clase anterior me había olvidado, es que fíjense lo que pasa acá. Yo voy a agregar una palabra, casa. Y ahora voy a agregar un número abajo, 23. ¿Qué pasó ahí? Fíjense. Casa quedó hacia la izquierda, alineado. Y el número quedó alineado hacia la derecha. Fíjense que Excel, ya de forma predeterminada, me está diciendo que casa es una palabra y que 23 es un número. Ya fíjense que los alinea de forma diferente, ya hay un orden. En esto, este orden que pone Excel, esta diferencia, es por lo que yo les decía recién. Los números hay que tenerlos muy ordenados siempre. Yo acá le voy a poner pesos 23. Fíjense lo que pasa ahí. Ese que sería un número, que significa plata. Yo le voy a dar Enter. ¿Y para Excel qué es eso? ¿Un número o una palabra? Pregunta. Un número, Es un número. ¿Quién contestó? Freddy. Freddy. ¿Por qué se dio un número? Y porque lo toma como referencia el peso y la cantidad de pesos, digo. Sí, pero en realidad te das No, cuenta, ¿sí? Porque el número está a la derecha. Muy bien, sí. Siempre fíjense que los números, de forma predeterminada, los alinea a la derecha la planilla de cálculo. Y las palabras siempre quedan alineadas a la izquierda. Yo ahora voy a poner pesos 23,00. Fíjense que yo ahí puse pesos 23,00. ¿Eso Sí. qué es? ¿Una palabra o un número? Número. Un número. ¿Un Pero número es o un una número, palabra? pero está alineado a la izquierda. Entonces, ¿qué es? ¿Una palabra, Palabra. un carácter o un número? A ver, ¿Cómo dijiste? ¿un carácter o una palabra o un número? ¿Qué es eso? Un carácter. Un No carácter o un número. ¿Quieren que lo veamos? A ver Sí. qué es. Sí, sí. Fíjense, ¿se acuerdan de la barra de estado? Yo lo que seleccionaba, la barra de estado me lo suma acá. ¿Lo ven? Sí. Entonces, estos dos dijimos que eran números. El 23 este sin el signo pesos y este. O Sí. sea que si yo lo selecciono, ¿qué tiene que hacer la barra de estado? Me tiene que tirar el resultado acá. Y lo está haciendo. Está bien, es 46. Ahora, si yo selecciono estos, ¿qué me dice la barra de estado? Suma. Me está sumando. Pero Sí. fíjense que no me da 46. No te da 23, sino... Me da 23. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto que ven acá, este que yo agregué, para Excel es una palabra, no es un número. ¿Y por qué? Porque cuando... ¿Cómo? ¿Cómo? Por la coma podría ser y también por el signo pesos. Cuando yo, supónganse que yo mezclo un número con una letra, yo pongo 23A y le doy Enter, fíjense que me lo alinea a la izquierda. Para Sí. Excel eso es una palabra. Lo mismo pasó con este 23 que tiene el signo pesos. Para Excel eso no es una letra, no es un número, es una letra, un carácter. Perdón, Luis, pero el anterior es un 23 con el signo peso y se acomodó hacia la derecha. Sí. Y en este la única diferencia es la coma. Claro, porque lo que decía Freddy. Porque es un signo. Claro. ¿O no? Sí. Excel, ¿qué hace acá? Yo puse el signo pesos y 23 me lo tomó bien como un número. Dice, bueno, esto es dinero lo que está incluyendo.
Pero cuando pongo con el teclado pesos 23,00, Excel dice, no, este no quiso poner un número, está poniendo una palabra, está poniendo caracteres. Lo confunde. Y hasta ahí viene todo bien. El tema es que si yo pongo este número que lo puse, me lo alineé a la izquierda y después lo quiero sumar, fíjense que Excel ya no me lo suma. Me pone 23. Luis, Sí. pero no tiene que ver, soy Dayana, no tiene que ver también con los formatos que uno le da a las celdas, dependiendo la información que uno quiera manejar en el Excel, si vas a trabajar con números, si vas a trabajar con texto, con fechas, con... Sí. Sí, tiene que ver con eso. En realidad tiene que ver con los formatos, que es lo que vamos a ver hoy. Claro. Pero yo acá lo que voy es que cuando ustedes escriben, por ejemplo, este 23A, que es un ejemplo un poco más gráfico, yo por más que lo ponga como número, no es un número para Excel. O sea, yo le puedo dar un formato celda número, pero para Excel tiene una A, es una palabra. Convierte todo el contenido en una palabra. No se puede sumar, ni realizar ninguna operación matemática. Por eso muchas veces pasa, yo lo he visto, sobre todo en el ministerio lo he visto muchas veces. Yo trabajo mucho con padrones y con números. Me llenan números y me los cargan así como cargué el 23, el peso es 23,00. Y cuando vas a hacer la suma, o totalizás, y después no te da, y decís, ¿cómo no me da? Falta algo acá, no sé, me está dando mal la suma. Bueno, es por esto, porque yo el signo pesos nunca lo tengo que agregar con el teclado, y la coma tampoco. En realidad sí, la coma la puedo agregar, pero el signo pesos y la coma juntos nunca se agregan con el teclado. Después lo vamos a ver bien cómo se agregan esos formatos, que es lo que me decías vos, Dayana, ¿sos, no? ¿Dayana? Sí, Luis, soy Dayana. Lo que me decías vos, Dayana. Ahora lo vamos a ver bien a los formatos eso y vamos a trabajar bien. Pero esto yo le hago referencia para que ustedes se den cuenta de esto de que Excel es una máquina, o sea, no entiende ciertas cuestiones. Yo agrego un número, si es un número entero, está todo bien, yo lo agrego con el teclado. Si es pesos, y yo ahí no lo agregaría, yo le daría un formato, como decía Dayana, y después que me ponga el signo pesos. Esto lo vamos a ver ahora más adelante. Pero siempre tengan cuidado en eso. Acuérdense, es muy importante esta regla. Las palabras las alinea a la izquierda, y los números se alinean siempre a la derecha. Yo puedo agregar un número y después alinearlo a la izquierda, pero de forma predeterminada Excel, cuando yo agrego un número, le dan Enter, si lo alinea a la derecha es un número, si lo alinea a la izquierda no es un número. Para Excel es una palabra y no se puede realizar operación matemática. ¿En qué caso sucede esto? ¿O qué números no se realiza operación matemática? Y un código postal, en un DNI, en eso no importa si yo me lo tomo como número o como texto, es lo mismo, pues yo a un DNI no lo voy a sumar. Bueno, no lo tendría que sumar, pero siempre hay que tener cuidado con eso. Bueno, lo mismo pasa en Calc. En Calc pasa lo mismo que les comentaba acá. Lo vamos a ver nosotros mucho en la fórmula, cuando lleguemos a la parte de fórmulas, que es la unidad más larga, ahí lo vamos a ver. Yo se los menciono acá porque la vez pasada cuando estaba con el cuadro de estado grabando la clase, me surgió de ya mencionarlo a esto, más allá que puede ser más de fórmulas, pero ya mencionarlo porque es muy importante que lo sepan. Tengan mucho cuidado con esto, porque si no, no le van a dar las operaciones matemáticas que hagan, no le va a dar resultado. Acá, sí, ¿alguien quiere hacer alguna referencia? ¿Entendieron lo que les dije? Sí, ¿Se entendió? Luis, te hago una consulta. Sí. Dos, en realidad, porque Bueno. una lo mencionaste, las dos cosas mencionaste en la clase pasada y no lo retuve, evidentemente. Vos mencionaste que había una posibilidad de ampliar toda el mismo tamaño. Sí. ¿Cómo lo hiciste eso? Eso es así, miren. Yo acá, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar acá, ¿ven? O puedo seleccionar todas las columnas que yo quiero achicar. Me paro en cualquiera de las divisiones. ¿Se acuerdan que estas divisiones no salían impresas? Son guías. Y voy a achicar. Dejo el botón izquierdo del mouse y achico.
Fíjense que acá, ahí en la pantalla le aparece un cartelito que dice ancho 2,71. Sí. Y si no, 24 píxeles. Los píxeles son los puntitos que aparecen en pantalla. Si ustedes se acercan bien al monitor, no se acerquen mucho rato porque se van a quedar ciegos, pero van a ver como unos puntitos que se prenden y se apagan, son como lamparitas, que son los que dan los colores y forman las figuras en pantalla. Esos son píxeles. Para Excel es un tamaño. Yo acá voy a achicar, lo voy a achicar bien y voy a soltar. Fíjense que ahí ya toda la selección que hice de las solapas, ¿ven? Me las achicó todas juntas. Primero, acuérdense, tienen que seleccionar. Se paran en cualquier solapa, dejan el botón apretado y deslizan hacia la derecha. Ahí me agrandó todo lo que yo había hecho. Y si no, lo puedo achicar. A mí me ha pasado muchas veces que yo, por ejemplo, supónganse que tengo así, miren. Tengo esta, que es un poco más ancha, la columna J es más ancha que las otras. Entonces, ¿qué hago? Yo quiero dejar a todas estas como la J, del ancho que tiene esta, la J. Entonces, ¿cómo hago? Botón derecho o aprieto acá, me dice que tiene un ancho de 7,71. ¿Lo ven? Sí. 7,71 puntos se llama la medida, y esto lo hereda de las máquinas de escribir. Yo voy a dejar a todas las columnas al mismo ancho, de 7,71. Entonces, ¿cómo hago? Selecciono, acá, me paro entre A y B, toco botón derecho, y voy a tocar la opción ancho de columna. ¿Lo ven? Sí. Y acá ya tengo la opción manual, y si no le pongo 7,71 y toco aceptar. Con esto fíjense que todas las columnas me quedaron del mismo ancho. 7,71. Esto es muy importante en Excel. Muchas veces vieron que hay dos cosas que a mí me costaron un montón en Excel. Bueno, me cuesta mucho el formato, ya lo podrán ver en la página web que hice, que son colores bastante apagados. En Excel me cuesta horrores el formato también. Y la otra cosa que cuesta, que por eso lo puse como unidad en el programa de estudio, es imprimir en Excel, que lo vamos a ver en una de las últimas unidades del tema de impresión. Creo que está. Es bastante importante saber este tema. Creo que noté. Está bueno lo que está explicando. Freddy. Qué bueno que diga que está bueno. Sí, menos mal, por la duda apagar el micrófono, Freddy. Porque sí. Bueno, no hay problema. Ustedes me comentan acá. Luis, una consultita. Sí, Laura. Si yo selecciono para borrar todo, ¿tengo otra opción de la que vos diste? Sí. Para ¿Cuál? borrar hay un montón de opciones. Sí. Yo, por ejemplo, tengo escrito acá, vamos a escribir cualquier cosa. Vamos a hacer una opción que yo no lo expliqué, que es casa nueva. Para acá, para borrar el contenido de casa nueva, yo había explicado la vez pasada que si yo acá agrego, por ejemplo, un número, yo estoy en A1 y A1 dice casa nueva, agrego un número y le doy Enter, pisa lo que estaba antes y me queda ese número. Esa sería una forma de borrar. La otra forma que tienen es doble clic, que es la que yo más utilizo porque es con el mouse. Al hacer doble clic, fíjense que aparece el puntero. Y yo acá, tocando Backspace o Delete, Backspace es la que está arriba del Enter, la más alargadita. Van a ver que dice Backspace. A ver si se los puedo mostrar en el teclado. No sé si la conocen esa. A ver. Es la que está acá. Esa Backspace. Vieron que tiene una flechita que corre hacia la izquierda. Sí. Lo que hace es mover el cursor hacia la izquierda y borrar todo lo que tiene a su paso. Yo acá estoy con el cursor, toco Backspace. Fíjense que me borra, se mueve el cursor hacia la izquierda y me borra todo lo que tiene. Si yo toco Delete, que es la otra forma de borrar, el cursor queda en el mismo lugar y lo que está a la derecha se corre hacia el cursor. ¿Lo ven? Sí. Esa sería otra forma. La otra forma que tengo es
Miren, acá voy a tocar Control Z, que era lo que me decía Lelia, y vuelvo a la opción anterior, comando corto. Otra forma de borrar que se utiliza mucho en las fórmulas es irme acá en la barra de fórmulas. ¿Ven que acá está el cursor? Si yo hago un clic ahí, me aparece el cursor y ya borro. En vez de Sí. borrar en la celda, estoy borrando en la barra de fórmulas. Le toco Enter y ya me está borrando ese contenido. Ujú. Eso se utiliza muchísimo también. Yo acá no puedo. Esperen. Y encima estoy medio olvidado con la otra opción. Hay una opción que creo que es F2. No sé si alguno lo puede probar. Se paran en A1, tocan F2. No me acuerdo si era F2 o F4. F2 y aparece el cursor en la celda. Es lo mismo que hacer doble clic con el mouse. Y ya Claro. puedes borrar. Borrar. Pero después, si tenés un montón de información, lo querés borrar, seleccionás y borrás. Sí, la otra forma, claro, es así. Yo acá tengo un montón de información. Sí. Yo puedo seleccionar todo lo que yo quiera y toco Delete y ya me lo borró. O bien, lo que puedo hacer es tocar acá. Pero ahí cuidado que estoy borrando toda la planilla, ¿eh? Claro. Toco Delete y ya borré todo. Cuidado, eso, bueno, no se usa mucho. Yo no, en lo particular no lo uso porque podés borrar por ahí números que no querés. Hay un montón de opciones. En Calc es lo mismo, pero un montón. Yo acá las que les menciono son las que utilizo con el mouse. También tienen con el teclado. Para borrar también, Control Z. Fíjense, yo acá me voy a parar en A1. Voy a tocar Shift del teclado y voy a desplazarme. Estoy tocando esta, Shift, y voy a desplazarme con la flecha de dirección hacia la derecha, sin soltar Shift. ¿Ven? Y ahí toco Delete. Eso es para seleccionar con el teclado, cuando no tengo mouse. Sucede mucho en el ministerio. Que se rompe el mouse y no hay nada peor que trabajar con un mouse que no anda bien o está roto. Bueno, ahí tienen la opción con el teclado. Sería otra opción. Y si no, seleccionar... Te cuenta si al teclado le faltan teclas. No, o no se ven. O no se O ven. no, Lelia. Viste que a mí me habían comprado un teclado que era tan bueno que lo usé 2 semanas, creo, y se me borraron las letras. Entonces era un despiole y encontrar las letras, ¿viste? Era todo un despiole. Así que bueno. Acá fíjense que voy a seleccionar la columna y voy a tocar Delete. Y si selecciono acá esta, también toco Delete y ya estoy borrando. Pero acuérdense que estoy borrando todas las columnas. Claro. Hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso les decía que es muy fácil borrar en Excel o en Calc. Es facilísimo cometer errores. Eso tienen que tener mucho cuidado. Bueno, ¿cómo vienen hasta acá? ¿Viene bien? ¿Están...? Por ahí estaría bueno, Luis, que menciones a modo de recordatorio también la diferencia entre libro, hoja y rango, que mencionaste algo en la clase anterior. Sí, y la sí, posibilidad de nombrarlos también a cada uno, ¿no? Digo, sí. Para diferenciar la información que tenés dentro de un mismo libro. Sí, esta es una de las unidades del programa. Pero yo lo mencioné en la clase anterior de que cuando yo tengo un archivo, fíjense que acá arriba me dice libro 1 y me dice Excel, porque estoy en Excel, me está diciendo que este archivo actualmente tiene como nombre libro 1. Cada vez que yo guardo un archivo en Excel, estoy guardando un libro. Y ese libro adentro tiene hojas, que son las que ven acá en la parte inferior. ¿Ven? Que dice hoja 1. Sí. En mi caso, yo puedo agregar las hojas que yo quiera. Fíjense que puedo ir agregando más hojas. Es como, yo les comentaba en la clase anterior, es como que tengo un libro, supónganse que tienen, no sé, una empresa de venta de electrodomésticos y quieren sacar el balance de lo que se vendió el lunes. Podrían tener acá una hoja que se llame lunes. Le voy a poner acá lunes, pero después lo vamos a ver bien. Le hice doble clic acá y le puse el nombre.
y podría tener otra hoja que se llame martes y tener todas las ventas del martes, y otra hoja que se llame miércoles. Bueno, ahí me falta el acento y todo eso, pero no importa. Miércoles y todo lo que se vendió ese miércoles. Entonces, cuando yo vaya a guardar, voy a guardar el archivo que se va a llamar ventas y ese archivo adentro va a tener hojas. Esas hojas se pueden relacionar, nosotros lo vamos a relacionar con fórmulas, pero en este caso están por separado, son diferentes. Es como que tengo un libro de verdad y adentro un libro contable y adentro tengo diferentes hojas, todas rotuladas con un nombre. Lunes, martes, miércoles, jueves. El lunes tengo el 1, el martes tengo el 2, el miércoles tengo 3. Fíjense que si yo me paso de una hoja a la otra, son diferentes contenidos. Fíjense que acá en este caso hasta me cambia el zoom, porque yo tenía un zoom acá, que el zoom lo doy de acá, 170, ¿ven? Que achico o agrando. Pero cuando me paso a la otra hoja cambia ese zoom, no es el mismo. Porque es como que son planillas separadas. Se pueden unir, pero en este caso están separadas. Después nosotros con la fórmula vamos a trabajar muchísimo con esto. Es más, estas hojas se pueden correr, se pueden poner colores, se pueden hacer un montón de cosas. Después lo vamos a ver bien en la unidad de hojas, cómo trabajar con ellas. Es muy importante también el trabajo con hojas. Acuérdense lo que yo siempre les digo. Yo, cuando aprendí Excel, me sorprendió la forma de ordenar, sobre todo porque yo soy bastante desordenado en ciertas cuestiones. Así que Excel tiene, como trabaja con números, está todo ordenado. Tiene que estar todo bien, perfecto, ordenado. Los números no pueden ni dar más ni menos, tienen que dar justos. Entonces, por esta razón es que tienen tantas herramientas y tantas opciones para trabajar. Bueno, acá yo quería mostrarles ya, empezar con los formatos. ¿Cómo van? ¿Van bien? ¿Empezamos con formatos? Bueno, los formatos. Si ustedes han utilizado el procesador de textos, en este caso Writer o Word, yo tengo diferentes formatos. O sea, si yo quiero formatear un párrafo, poner una sangría, me tengo que ir a formato párrafo. Si yo quiero formatear una fuente o una letra, me tengo que ir a formato fuente. Si quiero formatear una tabla, me tengo que ir a formato tabla. Si quiero formatear, no sé, cualquier otra, una imagen, me tengo que ir a formato imagen. Por cada objeto tengo un formato, es un despiole Word, porque tengo que tener presente todos los formatos. En Excel no pasa lo mismo. O sea, yo tengo una sola opción. Yo acá, y acá hago referencia a cómo lo voy a explicar. Yo lo voy a explicar a este contenido, pero para que ustedes lo puedan utilizar tanto en Calc como en Excel. ¿Cómo hago yo para formatear y no estar acordándome de a dónde tengo que ir? Toco botón derecho del mouse. En este caso voy a seleccionar estas celdas y voy a tocar botón derecho. Aparece un menú. Este menú que aparece se llama menú contextual. ¿Y por qué se llama menú contextual? Porque según el contexto, donde yo haga clic con botón derecho del mouse, me va a aparecer un menú diferente. Fíjense que yo acá hice clic en esas celdas seleccionadas. Si yo hago clic con botón derecho en las hojas, ya el menú no es tan grande, ¿lo ven? Tiene menos opciones. Si yo hago clic acá, fíjense que tiene más opciones. Si hago un clic acá en los menús, ya cambian las opciones. Lo bueno que tiene este menú es que donde yo haga clic con botón derecho me van a aparecer las opciones que yo tengo para trabajar con ese objeto. Solamente esas opciones de ese objeto. Y esto está bueno porque yo no me tengo que ir mirando un menú, el otro, la cinta de opciones y todo eso. Toco botón derecho y ya me aparecen todas las opciones de ese objeto. Lo mismo pasa en Calc. Fíjense, en Calc, si ustedes ven el menú, es diferente al menú de Excel. ¿Lo ven? Acá tengo una cinta de opciones con 10 millones de cosas. La utilizo también. Pero en la mayoría de los casos utilizo el menú contextual. Y yo toco acá, en Calc, toco botón derecho. Fíjense que también me aparecen diferentes opciones. Yo la opción que quiero entrar,
que en Excel, esto es lo que yo les decía que es diferente a Word, es que yo para formatear una celda o un par de celdas, tengo una sola opción, que es esta, formato de celdas. Lo mismo pasa en Calc, fíjense, yo toco botón derecho y tengo formato de celdas. Es la misma opción, con el mismo nombre. Entonces, ¿qué voy a hacer yo acá? Me voy a ir a formato de celdas y acá sí van a aparecer diferentes opciones o formatos que yo puedo agregar a una celda. Vamos a empezar con la que ya conocen, que es formato fuente. Acá, esta. Si ustedes se van a fuente, acá van a encontrar los tipos de fuente. ¿Se acuerdan que en Word o en el procesador de texto una fuente es una letra? Acá yo al decir formato de fuente, estoy diciendo diferentes tipos de letras. Yo voy a elegir una, la famosa Arial. Acá tengo los estilos, normal, cursiva, negrita, negrita cursiva, los dos conjugados los anteriores. Yo voy a elegir negrita. En tamaño de fuente voy a elegir el tamaño 72. Y voy a elegir un subrayado. Esto está quedando una porquería, pero bueno, es para mostrárselo. Simple, ahí. Y voy a elegir un color. Pero acá, bueno, voy a elegir un color cualquiera. A mí me gustan mucho los azules. Hay un celeste. Y voy a tocar aceptar. Fíjense que acá me agrandó la selección, porque yo elegí un tamaño 72 de fuente. Y si yo escribo algo, fíjense que ya me aparece con el formato que yo agregué. En estas no agregué formato, entonces me aparece el formato común. ¿Lo ven? Esto es bastante sencillo, muy parecido al procesador de textos. Acá tengo... esto es re importante. Esto me gusta un montón. En efectos tienen un efecto tachado, que yo en lo particular no lo usé nunca. Está el efecto ahí. Yo la verdad que nunca lo usé. Pero por algo está ahí. Capaz que se usa en la parte contable. Bueno, en la contabilidad no se tacha. Se trata de no tachar. Tener también mucha prolijidad. Pero bueno, está la opción. Si alguno la utilizó esa opción, bueno, por ahí si tiene algún ejemplo para dar sería genial. Yo en lo particular nunca lo he utilizado eso. Bueno, acá otra de las opciones. Fíjense que yo toco botón derecho del mouse y me voy a formato de celdas. Otra de las opciones que tienen es superíndice y subíndice. ¿Esa opción la conocen? ¿Saben lo que es un superíndice y un subíndice? No. ¿No? ¿Ninguno? ¿Ninguno? No. No. Bueno, miren lo que voy a hacer. Esto queda muy bueno porque yo he visto trabajos que por ahí quedan mal por este simple detalle. Por ahí uno es medio cosquilloso con estas cuestiones, pero fíjense, yo quiero poner primero. Quiero poner primero. Pongo el 1 y pongo ero. ¿Lo ven? Sí. Pero ¿qué pasa con ese ero? Ese ero tiene que ir arriba. Entonces le voy a hacer doble clic. ¿Se acuerdan que con doble clic me aparecía el puntero? Si no, también puedo seleccionar acá. ¿Lo ven? Pero yo en este caso voy a seleccionar con doble clic, que es como yo trabajo. Voy a elegir ero. Voy a tocar botón derecho y me voy a ir a formato de celdas. Una vez que me voy a formato de celdas, voy a tocar superíndice y voy a aceptar. Mira. Fíjense el detalle, pero ustedes van a decir, no, pero esto es una pavada. La verdad que cuando son documentos importantes, ese detalle, bueno, en un currículum vitae podría ser definitivo cuando hay mucha competencia. Fíjense que esto, lo que yo ahí agregué fue un superíndice. O sea, ese ero se llama superíndice, el formato. Si yo al revés, yo en vez de poner primero pongo centímetros cúbicos y le doy enter, voy a hacer de nuevo el proceso, doble clic, botón derecho, formato celdas. Fíjense que acá no le di enter. No le di enter. Seleccioné el 3, botón derecho, formato celdas y me voy a ir a subíndice y aceptar. Ahora sí, fíjense que
Es al revés del otro. ¿Lo ven? Sí. Me quedó el 3 abajo. ¿Qué problema pueden tener con esto? Que si yo le hago doble clic y empiezo a escribir, ¿qué pasó? No. Me quedó mal porque me quedó todo con superíndice. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Seleccionar de nuevo. Me voy, lo que quiero bajar, me voy a formato celdas. Y acá le voy a poner, le voy a sacar el tilde a superíndice para que me escriba normal. ¿Se entiende? Acá voy a hacer lo mismo con calc. Con calc, bueno, y acá yo me olvidé un poquito cómo era. Pero bueno, sí, más o menos me acuerdo. Primero, ahí escribí primero con calc, doble clic, selecciono y me voy a ir a formato. ¿Por qué me voy a formato? Porque acá, fíjense que cambia un poco la opción y me voy a ir a superíndice. Formato texto, superíndice. Ahí me quedó en superíndice. En Excel está dentro de lo que sería el formato fuente y en Calc no, está acá en formato texto, ahí tenés el superíndice. No sé si me aparece, a ver, de forma predeterminada. Acá en carácter me tendría que aparecer. Bueno, acá no. Posición, acá está, superíndice. Y aceptar. Acá tiene más opciones. Subir un poco más. Fíjense que acá puedo subirlo un poco más, ese superíndice. Tiene un montón de opciones. Yo no lo he usado nunca eso. Pero bueno, tiene la opción de subirlo un poco más o alejarlo y todo eso. Son detalles que sirven para un documento cuando es muy importante. Yo no sé, me parece que el otro día me llamaron por el tema de unos expedientes que tienen una determinada sangría y tienen diferentes cuestiones y tenían algún detalle de sangrías y algo que tenía que ver con esto, me parece. Bueno, esto sería el formato de texto, formato fuente. Ahora voy a hacer lo mismo. Voy a parar donde ya escribí. Botón derecho, formato celdas, como siempre. Y voy a elegir relleno. Acá en relleno voy a elegir un color, el que yo quiera. Bueno, siempre azul. Voy a elegir este, rosadito. Fíjense que ahí me colocó el color de fondo. Botón derecho, formato celdas, no tiene nada otro mundo. Puedo agregar efectos de relleno. Esto está muy bueno en Excel. Esto yo lo utilicé, bueno, cuando tengo que presentar algo en colores, sobre todo gráficos y todo eso. Los gráficos siempre se presentan en colores. Está muy bueno. Yo acá elijo dos colores. Voy a elegir el color 1. Acá. Y el color 2. Y voy a elegir este. Bueno, me quedó azul y oro, no sé por qué. Pero bueno. Aceptar. Y voy a tocar aceptar. Fíjense que ya cómo cambia el formato. Como yo les digo, lo utilicé mucho en gráficos, esto de los efectos o en imágenes. En las celdas, no tanto. Cuando son tablas, vieron que casi siempre es monocromática la impresora. Entonces no se ponen muchos colores. Y la otra opción, yo puedo elegir más de una celda para aplicar colores, formato celda. Y acá, bueno, tengo más colores para elegir. Fíjense que cambia la escala cromática de colores. Está bastante bueno. Uno tiene millones de opciones. Acá puede ir eligiendo, fíjense. Puede elegir un color, cualquiera. Y ya me lo selecciona. Color de trama. Bueno, esto de las tramas, yo no sé, antes, cuando las impresoras todavía no habían, impresoras color, se utilizaba el tramado.
el tramado que era como un efecto que le dábamos de sombra o algo por el estilo a un contenido. Como no habían colores, se le ponían como punteados o grises y todo eso. Esto fue heredado por el Excel hasta el día de hoy. Entonces el tramado ya casi no se usa, pero tiene que ver con esto que yo les decía. Es como un efecto que se daba antes de un color. A ver si me lo deja. Viene heredado de las impresoras más viejas. ¿Ven que ahí me queda un efecto de tramado? Quedó malísimo, pero bueno. Antes se utilizaba mucho cuando no había impresoras color y todo eso. O no tenían la calidad que tienen hoy. Este es el formato de fondo. Formato celdas, relleno. No tiene más que eso, bastante sencillo. Si yo me voy acá a Calc, también selecciono formato de celdas y me voy a ir a fondo. Elijo un color. Puedo elegir un color personalizado o elegir diferentes colores. Ahí elegí un verde y aceptar. Y ahí lo puso en verde. Lo que me permite acá Calc es, yo por ejemplo elijo ese verde, elijo un violeta. Voy a aceptar. Me voy a ir de nuevo a formato celdas. Fíjense que ya está ese violeta. Pero también puedo acá generar una paleta personalizada, donde yo puedo agregar los colores que yo utilizo cotidianamente. Por ejemplo, el verde. Ahí lo puedo añadir a mi paleta personalizada con un nombre. Ya me lo agregó. Entonces, supónganse que yo siempre elijo, no sé, cierta paleta de colores. Entonces la puedo agregar a esta paleta personalizada para que estén presentes cada vez que yo quiera formatear o algo por el estilo. Está buena la opción, para no andar buscando siempre diferentes colores. Voy a borrar. Bueno, para sacar esos colores, ¿yo qué tengo que hacer? Si me quiero venir acá, perdón, supónganse, puedo tocar acá y poner sin relleno. Fíjense que me lo sacó. Porque si yo me paro acá y borro, me va a borrar el texto, pero los colores siguen. Entonces, o botón derecho, formato celdas, me vengo a relleno y acá le pongo sin color y aceptar. También podría seleccionar todo, botón derecho, formato celdas y poner sin color. Acá el estilo de trama, no poner nada. Y aceptar. Ahí me lo borró. Fíjense que acá como que me puso todo en blanco, desaparecieron las guías, porque es como que yo pinté eso. En realidad tendría que poner sin relleno. Y ahí me aparecen las guías. Si yo pinto de blanco, sí desaparece. Esto cuidado, porque yo he visto algunas planillas que aparecen así y dice uno, ¿qué pasó acá? Se me borraron las guías. Y es que lo han pintado todo de blanco. Seleccionan ahí y se van a sin relleno y ya me aparecen las guías. No tiene más que eso. ¿Cómo va? ¿Va bien? Bien, perfecto. Bueno, lo otro que quería mostrarles, que también tiene mucha importancia en lo que es la planilla de cálculo, sería la alineación. Y acá la alineación, ¿por qué es importante? Porque fíjense que las tablas siempre se van corriendo hacia la derecha. No, antes de seguir con la alineación, pido disculpas, pero sigamos con los bordes, que es muy importante. Estas divisiones que yo les decía acá, las que ven acá que dividen las columnas de las filas, no salen impresas. Si yo me voy a la vista previa, me voy a archivo, acá, imprimir. Fíjense que acá me muestra la vista previa. Fíjense que no aparecen las divisiones, ¿lo ven? Sí. No aparecen, porque no salen impresas. Si yo quiero que los bordes de una celda o de varias celdas aparezcan impresas, selecciono, botón derecho, formato celdas, y me voy a ir a borde.
Cuando me voy a borde, yo acá tengo el estilo del borde. Yo voy a agregar un borde punteado. Le voy a hacer clic acá en el medio y acá en el otro. Estoy haciendo clic solamente con botón izquierdo y ya me pone un borde punteado. Y el borde de los laterales de esa selección quiero que sea con un borde un poco más grueso. Entonces voy a tocar ahí y acá puedo elegir un color. Y ya toco ahí, acá, acá y acá. Y toco aceptar. Fíjense cómo quedó. Quedó un borde color azul y en el interior un borde punteado. Esto yo no lo utilizo. Esto sí que no lo utilizo mucho con el formato de celdas, a no ser que sea por ahí un borde que yo quiera buscar. Casi siempre yo los formatos los aplico de acá. Este botoncito, toco todos los bordes y ya salí andando. Pero esto porque a mí no me gusta formatear. Está bueno que quede bien formateada una tabla con colores o con diferentes bordes, porque son, como les decía, son detalles de trabajo. Uno cuando presenta un informe, esos detalles sirven. Fíjense que fue mucho más fácil porque yo ni siquiera me fui a formato celdas. Toqué acá, yo quiero un borde interno fino y quiero después un borde exterior grueso. Pero no tengo más que eso. Fíjense que acá me quedó, ¿ven? Elegí primero el fino, interior, y después un borde grueso, que es el exterior. Fue bastante sencillo, porque tiene un borde común. Ahora, si yo quiero elegir colores de borde y todo eso, selecciono, botón derecho, formato celdas, como siempre, y acá elijo el borde que yo quiero. Tengo más estilos, puedo elegir un borde doble, elijo el color, y un borde más fino en el interior. Ahí le hago clic solamente o puedo tocar estos botoncitos. Fíjense que si lo toco una vez, en este caso lo sacó porque ya estaba, y si no lo aprieto de nuevo y ya me lo agrego. Y aceptar. Ahí ya agregué los bordes. Esto es practicarlo, no tiene más que eso. Es muy sencillito, pero acuérdense que estas divisiones no salen impresas, así que los bordes los tenemos que agregar. Acá pasa lo mismo. Botón derecho, formato celdas. Me voy a ir a borde y acá, fíjense que es un poquito más sofisticado, pero en realidad termina siendo lo mismo. O sea, yo elijo un tipo de línea, son casi muy parecidos a los de Excel, elijo un color, voy a elegir verde, y acá el tamaño o la anchura de esa línea. Si yo voy haciendo clic, fíjense que acá en estilo me está mostrando el ancho de esa línea. Y después lo agrego a donde yo quiero. Le voy haciendo clic en los bordes y toco aceptar. Fíjense que me puso ese borde doble. En el interior no va a salir nada, va a salir blanco ese cuadro. A ver si tengo la vista preliminar. Previsualización de impresión. Toco ahí. Fíjense que ven cómo me quedó el borde exterior, pero el interior no puse nada. En Excel, fíjense que si yo quiero acá, selecciono esto que había puesto y en Calc también pasa lo mismo. Botón derecho, formato celdas. Fíjense que ya me marca todos los bordes que yo había puesto. Si yo quiero sacar los bordes, le hago un clic, le hago un segundo clic. Le hago un clic, le hago un segundo clic y toco aceptar. Ahí me sacó los bordes interiores, me dejó solamente los bordes exteriores. Con esto también no se rompe nada, hay que jugar y empezar a trabajar con los formatos. No tiene más que eso. Ahora sí vamos con alineaciones. Para alinear una palabra, yo por ejemplo pongo casa. Vamos a agrandar un poquito. Me voy a ir a botón derecho, formato celdas. Y me voy a ir a alineación. Acá tengo diferentes tipos de alineación. Vamos a empezar por por la orientación. Supónganse que yo casa quiero que aparezca de forma vertical. Entonces le voy a hacer un clic acá, casa, y toco aceptar. Fíjense que automáticamente Excel ya a casa me lo dejó de forma vertical. Si yo pongo casa horizontal, tiene un tamaño que se extiende hacia la derecha, que es de 4
o 33 píxeles, 4 puntos o 33 píxeles. Y si yo dejo casa de forma vertical, fíjense que ya se achica, es 2,86. Esto cuando no me entre una tabla en la hoja, vale muchísimo. ¿Por qué? Porque, bueno, un título lo dejaré vertical y que entre en la hoja la tabla, cuando son muy grandes. Es una de las cuestiones, de las formas para trabajar. Fíjense que es muy sencillo, no tiene más que eso. Me voy a ir a casa, botón derecho, formato celdas, y me voy a ir acá. Fíjense que acá aparece como una circunferencia, como un medio círculo ahí. Me dice texto y hay un diamantito color rojo, ¿lo ven? Ahí. Yo voy a dejar el botón izquierdo del mouse apretado en ese diamante y voy a subirlo. Fíjense que texto se va acomodando a donde yo voy deslizando el mouse. Yo le voy a dejar a texto acá. Fíjense que acá me dice que texto, bueno, yo lo dejé a 41 grados. Le voy a dejar a 45. También puedo modificarle de acá o irle bajando de acá, ¿ven? Subiendo. Una vez que tengo eso ahí, toco aceptar. Fíjense que ya el texto quedó como inclinado. No quedó con el tema de como estaba anteriormente, que estaba casa de forma horizontal. Esto lo vamos a usar mucho en gráficos. ¿Qué pasa con esto? Si yo ahora me voy a formato celdas y le aplico un borde, vamos a poner un borde acá, aceptar. ¿Qué pasó con el borde? Me lo inclinó. ¿Lo ven? Sí. Me inclinó, como yo incliné la palabra casa, el borde de esa celda quedó inclinado también. Está bueno porque le da como un efecto diferente a lo que sería un trabajo. Esta sería una forma de alinear también. Voy a aplicar de nuevo, casa nueva. Botón derecho, formato celdas. Alineación. Y acá tengo lo que sería dos tipos de alineaciones. Esperen que voy a agrandar un poco la columna. Ahí. Y vamos a dejar bien alta la fila. Ahí. Esta lo voy a sacar. Ahí me quedo casa. Vamos a agregar una columna para que me quede bien al medio. Acá está casa. ¿Lo ven? Me voy a ir está alineado. Fíjense que de forma predeterminada está en la parte inferior de la celda. Acá debajo. Inferior e izquierda. Yo a casa quiero que me quede en el centro. Botón derecho, formato celdas. Y en horizontal le voy a poner centrar. La alineación horizontal. Y en vertical le voy a poner centrar. Fíjense que ahí me quedó bien casa. Me quedó bien en el centro. Al revés de lo que sería el procesador de texto, a no ser que trabajen con tablas, Excel tiene dos alineaciones. Una horizontal y una vertical. Para alinear casa. Botón derecho para alinear cualquier texto. Yo acá pondría en la horizontal, le voy a poner derecha. Derecha con una sangría. Le vamos a poner derecha. A ver qué me hace ahí. Una sangría de 0. Y fíjense que ya me quedó centrado de forma vertical y a la derecha de forma horizontal. Eso tienen que mirarlo también porque está muy bueno. Bueno, tienen rellenar. Voy a tocar rellenar. Fíjense que al rellenar, ¿qué hizo? Puso casa nueva, casa nueva, casa nueva, casa nueva. Yo nunca lo usé, pero está la opción. Me va a rellenar según el tamaño que tiene la columna. ¿Ven? Me voy a formato celdas. Como les digo, esta opción yo nunca la usé, pero bueno, está. Por algo debe estar. Justificar, que es la otra opción, que es el justificado de Word, de un párrafo. Esto está bueno porque me lo deja bien prolijito. Tiene la opción de justificar. Esto creo que es nuevo. El Calc tiene la misma opción. Después, si quieren, lo miramos. Pero está la opción de justificar. Está bastante buena. Botón derecho, formato celdas.
Bueno, acá yo les quiero mostrar estas opciones, que son re importantes. Yo la verdad utilizo un montón, que es control de texto, ajustar texto, reducir hasta ajustar o combinar celdas. Fíjense cómo trabaja. Vamos a acomodar un poquito la planilla. Ahí. Voy a tocar botón derecho, formato celdas, y voy a tocar ajustar texto. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué están estas opciones? Por lo que yo les decía recién, siempre las tablas se expandan a la derecha y cuando voy a imprimir es un desastre. Entonces está esta opción de ajustar texto. Ya le apliqué ajustar texto a esto que tengo yo acá, pero no pasó nada. Fíjense qué pasa si yo achico la columna. El texto se posó justo debajo. ¿Por qué? Porque el texto se está acomodando al ancho de esta columna. Entonces, cuando no entra la tabla en la hoja, yo achico columnas y el texto se va a hacer doble, por supuesto, pero bueno, es la única forma que yo tengo de trabajar con él. Si yo lo vuelvo, si tiene el tamaño adecuado, fíjense que queda normal. Vamos con la otra opción, formato celdas. Ahora no voy a poner ajustar texto, voy a poner reducir hasta ajustar y aceptar. Quedó como estaba. Pero fíjense qué pasa si ahora achico la columna. ¿Qué pasó? Se ¿Qué achicaron ven las ahí? letras. Se achica la letra. O sea, esta opción que decía acá, reducir hasta ajustar, me achica el tamaño de la fuente para acomodarlo al ancho de la columna. Esta opción yo la he utilizado muy pocas veces, casi siempre utilizo la otra. No se pueden utilizar las dos a la vez, o tiene que ser una o la otra. Yo utilizo muchas veces, casi siempre utilizo la otra. Utilizo esta, ajustar texto, es la que más utilizo siempre para imprimir, porque siempre van a tener problemas para imprimir. Sale acordada la palabra. Si me gustas texto. ¿Cómo? Que te salga acordada la palabra o lo que tengas escrito en la celda si no gustas texto. No te entendí. Que si no le pones la opción de juntar texto, te puede salir cortada la palabra justamente. Claro, o va a pasar a la otra columna. Claro. Muchas veces pasa también que yo pongo una palabra, no sé si va a salir ahora, pero me ha pasado a mí, que yo pongo casa, departamento. Ahí. Y yo me vengo muchas veces acá, formato celdas, y pongo ajustar texto, y no se pasa para abajo, sino que queda como cortado. Bueno, ahí tienen que agrandar la fila, y ya lo acomoda. Acá fíjense que quedó mal cortado, porque dice departamento NTO. No se tiene que cortar así. Entonces ahí tengo que agrandar un cachito. Hasta que lo acomode. Ahí quedó más o menos bien. Más o menos. Pero bueno, lo puedo imprimir o me va a achicar el ancho de columna. Hay una opción que esto también yo lo he utilizado, que si ustedes ponen casa, tocan Alt y Enter. Alt es esta, que ven acá. ¿La ven ahí? Sí. Tocan Alt y Enter. Toco Alt y Enter a la vez. Fíjense que el cursor se pasa abajo. Y acá puedo seguir escribiendo. Le doy Enter y ya lo acomodó. Eso es re importante también. Alt Enter es sumamente importante cuando no tengo espacio para imprimir. Luis, tengo una consulta. Sí. Las opciones ajustar texto o ajustar celda, ¿hay que marcarlas antes de empezar a escribir? Digo, cuando uno se posiciona sobre la celda activa, ¿o la podés hacer después sin ningún problema? No, se puede, podés escribir un texto, suponete cualquiera de estos, le doy Enter y después le aplico el formato. Bien. No sé si era eso. Y ya después después ajustar y listo. Sí. Mirá, ahí me pasó lo que yo les decía, ¿ven? ¿Qué hizo? Fíjense, me ajustó el texto, fíjense la barra de fórmulas, pero tengo mucho más texto acá, pero no lo acomodó. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me vengo acá a la fila y doble clic.
Ahí lo acomodó. Ahí lo acomodó. Fíjense cómo estaba antes. Yo le puse la opción y no lo había acomodado. Entonces doble clic y ya lo acomodó. Muchas veces yo selecciono así y le hago doble clic. Pero bueno, sería otra opción. ¿Qué me decías, Delia? No, que vos todo el tiempo te posicionaste sobre la celda y fuiste a formato celda. Sí. Viste que en la barra de herramientas están también todas esas opciones. ¿Vos qué recomendás? Sí. ¿Trabajar con formato celda o manejarnos igual con lo que aparece en la barra de tareas? Ahí se cortó un poco. ¿Me escuchás? Ahora sí. Sí, sí. No, te preguntaba qué recomendás vos, si trabajar siempre con formato celda desde la celda en la que estamos trabajando o si podemos trabajar desde lo que aparezca en la barra de tareas. Sí, eso según cada uno. Yo, por ejemplo, ¿qué me pasa a mí? Que yo, esta opción que te marqué acá, yo la utilizo de formato celdas. Bien. Siempre me vengo acá y toco las opciones acá. Pero, por ejemplo, los bordes, yo no lo utilizo de formato celdas porque sé que lo tengo acá en este botoncito. Bien. ¿Ven? Lo tengo acá. El gran problema que tienen es cuando ustedes se van a Calc. ¿Por qué? Porque en Calc tenés que andar buscando acá dónde están esos botones. Entonces ahí sí, siempre formato celda. Porque cambia un montón. Entonces acá ya tenés los bordes. En la alineación, fíjate que es muy parecido. Tenés este que yo les marcaba, nada más que hasta lo puedo girar. Fíjense cómo queda. Tengo ajustar texto automáticamente. Y acá tienen la división de palabras, que esto no lo tiene Excel. Fíjense que yo pongo casa nueva. Nuevamente. 2. Vamos a poner así. A ver si me lo corto. Me voy a formato celdas. Acá sí, fíjense que lo utilizo porque yo como no lo conozco casi, en el sentido de no conozco bien dónde están las botoneras, para no perder tiempo me vengo acá. Pongo ajustar texto automáticamente y acá tiene una división de palabras activa. ¿Qué significa esto? Que es un programita que me va a dividir bien la palabra, que Excel no lo tiene. Fíjense que acá me puso casa, nuevamente puse yo, me puso nueva, guión, mente, 2. Fíjense qué bueno que está buenísimo. Esto lo tendría que tener Excel, pero no lo tiene. En Excel yo tengo que ir agrandando el ancho de columna o achicando, no me pone guiones, nada. Esto acá lo corta automáticamente. Está buenísimo. Esto está re bueno. Excel no lo tiene, yo tengo que ir agrandando, achicando. En eso se quedaron los de Excel, la gente de Excel, porque tendría que tenerlo ya. Estamos en hora, compañero, ¿eh? Sí, bueno, explico lo último y la clase que viene recién les voy a pasar bien prácticos y todo eso porque nos queda todavía. Vieron que las primeras clases son bastante jodidas, ¿eh? Hay bastante para aprender. Le explico lo último y ya terminamos. Combinar celdas. Muchas veces pasa que yo tengo que combinar un título. Supónganse que yo acá tengo, así, miren. Tengo localidad. Tengo nombre. Tengo DNI. Tengo fecha de NAC. Tengo eso. Y acá le quiero poner un título. Pero ese título tiene que estar combinado. Entonces acá sí, lo que me decías vos, Lelia. Yo acá, ¿sabés qué hago? Toco este botón, que es combinar y centrar. Y si no, me puedo ir a formato celdas y acá voy a elegir combinar celdas y aceptar. Fíjate que cuando yo toqué combinar celdas, me separó la división que hay entre las celdas. Me quedó una sola. Y yo me paro acá, fíjense acá me dice A1, pero ese A1 ahora ocupa todo el ancho. Lo que yo escribo acá, voy a poner titulares. Ahí va con acento y todo eso, pero bueno. Titulares y acá centro el título y ya me quedo centrado dentro de estas columnas. Para eso es combinar celdas. Esa sería la opción. Lo vamos a cerrar acá. Yo no voy a seguir porque la verdad que es mucha información la que les di hoy. No sé alguno si durmió la siesta o qué. Pero es bastante la información. Vieron que
En realidad a mí me costó mucho porque las primeras 3 unidades las voy mezclando porque están muy relacionados los temas. La clase que viene, bueno, la tarea no sé si la hizo alguna, la cantidad de columnas, la dejamos para el jueves que viene. La tarea, ¿cuál era? Sobre todo para las chicas de Bariloche, las que se agregaron ahora, o del Bolsón, no sé dónde era. La tarea era, yo en la clase pasada le dije cuántas filas tenía el Excel. Y tenían que averiguar cuántas columnas tiene el Excel. Esa era una de las tareas. Y la otra tarea, que esto sí lo vamos a ver la clase que viene y lo tienen que averiguar, métanse en internet y averigüen, es de dónde viene el nombre Google. Esa es la próxima tarea porque lo vamos a utilizar en notación científica, lo vamos a ver en la próxima clase con los formatos de números. ¿De dónde viene el nombre de Google? Ese anótenlo. Bueno, yo creo que hasta acá ya llegamos, Delia, y a los demás chicos. Ah, buenísima, gracias Patricia, buenísima. Yo la verdad, mi miedo es que por ahí se pongan muy tediosas las clases. Como pueden ver, yo en medio soy como fanático de Excel, así que por ahí alguna consulta. Y Freddy, ¿cómo anduviste? ¿Bien? Bien, la verdad que re interesante. Ah, buenísima. Sí. Bueno, entonces la clase... Luis, gracias. Ah, es mucho, pero está buenísimo. Bien, Silvina. Sí, es mucha información. Bueno, clase que viene, la cantidad de columnas que tiene Excel y de dónde viene el nombre de Google que lo vamos a usar. Así que nos estamos viendo en la próxima clase. Gracias, Luis. Hasta la próxima. Chao, nos vemos. Gracias. Buenas tardes. Chao. Buenas Muchas tardes. gracias.